Apocalipsis 22, versículo 12. Apocalipsis 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Primera Corintios, capítulo 3, versículo 5, versículos 6, 7 y 8. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da o está dando el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hermanos amados, paz del Señor, nosotros cuando hemos recibido la revelación de quién es Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, empezamos a tener un acercamiento y un conocimiento a nuestro Señor, y nuestro servicio y nuestra entrega y nuestro compromiso a Él y a sus intereses va surgiendo de esa revelación de quién es Jesucristo en nuestra vida. Pero en la medida que nuestra vida cristiana avanza y vamos conociendo la revelación de su palabra y ella se va abriendo en nuestro corazón, empezamos a ver un aspecto de nuestra vida cristiana que nosotros no conocíamos. Y es que Dios también estimula la vida del cristiano para que le entregue y para que le sirva. Cuando el Señor lo salvó a usted, cuando el Señor me salvó a mí, cada uno de nosotros, por lo que vimos de Él, decidimos, por impulso del Espíritu Santo, entregar nuestra vida a Él. Yo recuerdo que el 1 de enero del año 2004 me arrodillé y le dije al Señor Jesucristo que yo quería entregar mi vida a Él, que quería servir mi vida a Él, que no entendía cómo iba a ser, pero quería hacerlo. Pero eso vino por quien empezó a hacer Jesucristo para mi corazón y para su corazón. Pero cuando yo me acerco a la Biblia, empiezo a ver que Jesucristo y empieza a estimular mi vida para que me entregue y para que le sirva. Y el estímulo que hace para todo cristiano en todo tiempo, lo vemos ahí en ese versículo 12 de Apocalipsis 22. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Bien? Entonces el Señor Jesucristo nos anuncia uno que va a volver. Querido hermano, querida hermana, en algún momento de nuestra historia los cielos se van a abrir y nuestro glorioso y majestuoso Jesucristo va a pasar de la eternidad al mundo de los hombres. Va a venir, lo vamos a ver, y en ese momento que nuestro glorioso Señor venga, también nos dice a nosotros, para estimular toda nuestra vida cristiana de entrega a Él, nos dice, pero ¿sabe qué pasa? También voy a venir con algo, y es que voy a recompensar a todos mis hijos, a todos los hijos de Dios y a todas las hijas de Dios que vivieron por mí durante toda su experiencia de vida. ¿Bien? Entonces ahí es cuando queremos conectar con 1 Corintios capítulo 3, donde leímos acerca de Apolo y de Pablo, de Apolo y Pablo. Ustedes saben que la iglesia Corintios tenía muchos problemas y el Espíritu Santo empezó a tratar cada uno de los problemas, y uno de los primeros problemas que había en la iglesia de Corintios fue la división. Pero la división no por obreros, sino por la iglesia. La iglesia en Corinto había sido enriquecida en todo don espiritual, pero una iglesia que era pobre. Y ya le voy a explicar por qué era pobre. Entonces, la iglesia se reunía.
Entonces, ustedes saben que Pablo fue el que predicó el evangelio en Corintios. Él fue a Corintios, predicó el evangelio, colocó la semilla e inició una asamblea local, la iglesia en Corintios. Al tiempo iban los obreros a regar ese huerto de Dios, y en este caso dice que era Apolos. Apolos iba, predicaba, trabajaba, y a veces también iba el apóstol Pedro. Entonces la iglesia en Corintio conocía a Pablo como el fundador, conocía a Apolos y conocía a Pedro como obreros, apóstoles. El enemigo se introdujo en medio de la iglesia y empezó a generar problemas en los corazones de los hermanos y empezaron a dividirse. Entonces una parte de la iglesia decía, pues la verdad, a mí no me gusta tanto Pablo como Pedro. Y otra parte de la iglesia empezó a decir, pero es que ¿no le parece que es mejor Apolos? ¿Usted lo ha escuchado predicando? ¿Quién como Apolos? Y otro decía, pero es que usted no ha visto que Pedro estuvo con Jesucristo, caminó con Jesucristo, ¿lo vio? Bien, y otro grupo de la iglesia decía, pero es que Pablo nos predicó a nosotros, nos colocó el fundamento. Y otro grupo de la iglesia decía, pues ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Apolos, somos de Cristo. Ojo con ese de Cristo. Si el de Cristo excluye a los de Cristo, no están de Cristo. El de Cristo no excluye a los de Cristo. Entonces la iglesia empezó a tener ese problema. Entonces Pablo le dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Somos servidores, claro, por la gracia del Señor. Pero el que planta no es nada. El que riega con agua, el huerto de Dios no es nada. Porque por más que plantemos y por más que reguemos, solo Cristo es el que va a ayudar a que todo pueda crecer. Bien, ese es el contexto. Entonces, ahí conecto en el versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno, ¿qué? Mire su Biblia. Recibirá como su recompensa conforme a su labor. Queremos hoy poder centrar en este aspecto de la palabra que es muy conocido para los hermanos, pero pasar nuevamente por el corazón la divina palabra del Señor. Entonces, hermano, cuando el Señor venga, cada uno de los cristianos de todos los tiempos y edades, escúcheme, amado hermano, amada hermana, ninguno nos vamos a salvar. A todos se nos va a llamar por nombre en el tribunal de Cristo, sin excepción. Hermano, pero yo fundé 20 iglesias, yo soy apóstol, evangelista, pastor y profeta. Muy bien, gracias al Señor, que tiene muchos dones. Pero todos vamos a ser presentados ante el trono de Jesucristo en su tribunal. Y ahí se va a cumplir que el Señor va a recompensar a cada uno conforme a su obra. Claro, va a hacerlo con los obreros, pero ahora voy a llamar la atención y por eso vamos a utilizar esta porción de acá, de 1 Corintios 3, del 9 al 15, porque no solo los ancianos, pastores y obispos o diáconos van a ser recompensados. Mano, quiero que bajemos esto a la realidad de toda la iglesia. Cada uno, así usted no sea obispo, así usted no sea anciano, así no sea pastor, así no sea evangelista, así no sea profeta, así no sea apóstol, cada uno de nosotros vamos a tener que estar delante del tribunal de Cristo para ser recompensado. Ahora, mire su Biblia, vamos a leer un momentico la Biblia. Ahí en 1 Corintios 3, si usted mira el versículo 5, quiero hacer un énfasis. Dice, cada uno, versículo 8, cada uno, versículo 10, cada uno, versículo 13, cada uno, otra vez en el 13, cada uno. ¿Bien? Entonces, hermano, ¿cuál es el énfasis? Cada uno. Hermano, ¿yo? Sí. Hermano, pero apenas tengo un mes de ser nacido de nuevo. Cada uno. Hermano, tengo 50 años en el evangelio.
cada uno. Este es el énfasis. Cada uno, hermanos. ¿Por qué cada uno? Escúcheme, amado hermano y hermana. Cada uno de nosotros somos poseedores de la vida de Dios. ¿Me entiende? Cada uno de los que hemos nacido de nuevo tenemos el Espíritu Santo inhabitante en nuestros corazones. Y por eso Dios nos va a pedir a cada uno cuentas de lo que hicimos con la vida de su Hijo en nosotros. ¿Lo entendemos? Por eso dice cada uno de los que hace parte del cuerpo de Cristo. ¿Bien? Entonces cada uno de nosotros tenemos que responderle al glorioso Señor de cómo administramos su vida en nuestra vida. ¿Cómo la administramos? ¿Qué hicimos con su vida? ¿Qué nos participó? ¿Qué hicimos con sus talentos? ¿Qué hicimos con los dones? ¿Qué hicimos con lo que nos dio? Hermanos, amén. Entonces ese es el énfasis que vamos a tener. Bien, vamos a mirar entonces a desarrollar versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, ¿qué dice? Soy labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, conociendo nuestra mente muy limitada, siempre utiliza en toda la Biblia una figura de lenguaje que se llama metáforas. ¿Bien? Siempre utiliza metáforas, tipologías, figuras para enseñarnos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, la iglesia es comparada con una ciudad. ¿La ha leído? Jerusalén. La iglesia es comparada con un cuerpo. ¿Lo ha leído? Eso es una metáfora, habla de vida. La iglesia es comparada con una mujer. ¿La ha leído también? Entonces la Biblia utiliza siempre metáforas que era casi después de que los judíos rechazaron a Cristo, casi la forma natural de Jesús enseñar, por parábolas. Siempre utilizaba un lenguaje parabólico. Entonces Pablo también va a hacer este mismo proceso de utilizar este lenguaje metafórico para enseñarnos realidades espirituales. Uno, la iglesia, para Pablo, la compara con, uno, mire su Biblia, labranza de Dios, ¿la ve? Y dos, edificio de Dios. Bien, cuando habla de labranza, está hablando, recuerde que en la Biblia Dios se revela como un labrador. ¿Lo ha leído? Por ejemplo, Génesis 2, ¿qué plantó Dios? Un huerto, un labrador. En Juan capítulo 15 se presenta a Jesucristo como la vid verdadera y al Padre como el labrador. O sea, es una figura común del Padre en la Biblia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la iglesia, escúchame, amado hermano, es un huerto en el que Dios plantó algo. He aquí, el sembrador salió a sembrar. ¿Sabe qué plantó Dios? A Jesucristo en su corazón. Dios plantó a Jesucristo en nuestro corazón, pero Él está trabajando como labrador para que eso que plantó, ¿qué haga? Fructifique. Esa es la figura de la labranza. ¿Bien? Pero juntamente con ello hay otra figura que tiene un aspecto diferente, que presenta otra realidad espiritual diferente. ¿Cuál es? Versículo 9. El edificio de Dios. Y aquí no tiene que ver con plantar semilla, sino que tiene que ver con un fundamento que se coloca para el edificio y luego se tiene que levantar la casa. ¿Sí me entiende? Se coloca un cimiento, un fundamento y luego se utilizan las paredes, se juntan para que el edificio pueda ser levantado. ¿Bien? Entonces, la primera verdad que apreciamos en este versículo es que la iglesia es, mire su Biblia, labranza de Dios y edificio de Dios. Hago énfasis en el artículo de. ¿Sabe por qué? Porque es propiedad de Dios. La iglesia en Corintio necesitaba entender que la iglesia no era ni de Apolo, ni de Pablo, ni de Pedro. La iglesia no es de ninguno de nosotros.
¿Y acaso usted la pagó a precio de sangre o qué? Fue solo por eso es de Él, porque Él la compró. ¿Bien? 2, aprendemos que Dios hace fértil el campo de la iglesia con su poder, porque Él es el que ayuda a que la semilla que pueda poder crecer. ¿Bien? Entonces, hermano, esta metáfora, la segunda metáfora que nos interesa, es el edificio en construcción. Dios mismo diseñó esta figura que se encuentra en la creación. Los hombres empezaron a edificar y las edificaciones, digamos, usted empieza a mirarlas y ella empieza a poder mostrarnos aspectos de lo que Dios está haciendo. Entonces, hermano, Dios mismo planificó la construcción de este edificio espiritual y Dios mismo está dirigiendo la obra para ejecutarlo. Porque Dios mismo busca un lugar donde habitar plenamente. Ojo que esta figura del edificio no es nada más y nada menos diferente a la figura del templo. La figura del templo que hizo Salomón tenía un lugar santo y santísimo. Luego esa figura fue ampliándose, primero pasó de la tienda, luego pasó al templo, luego pasó a Jesucristo, que era el templo de Dios, luego ahora la iglesia es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Y la figura que trata de mostrar es clara. Dios quiere un lugar donde habitar, pero plenamente. Se lo pongo así, Efesios capítulo 3, lo ha leído. Para que Cristo habite por la fe, ¿en dónde? En vuestros corazones. Entonces, cuando Cristo viene a nuestra vida por el Espíritu Santo, vamos a hacer que somos el templo, somos la casa de Dios. ¿Bien? Imagínese su corazón como una casa donde Dios llega. Y entonces de pronto Dios llega a su corazón, que es como la casa de Él, pero resulta que Cristo, en algunos cristianos, solo tiene libertad de moverse en la sala. Así es el corazón cristiano. Entonces Él quiere entrar como a un cuartito, pero ese cuartito tiene llaves. Ahí no puede habitar el Señor. Todavía no hay espacio para Él. Quiere ir a otro departamento, pero hay llavecita y no puede entrar. Entonces, aunque Él habita en nuestro corazón, quiere habitar plenamente en nuestro corazón. Y para eso es la casa que Él está construyendo. Para que Él pueda caminar como si fuera su casa. Moverse en libertad como si fuera su casa. Sin impedimento de parte de nuestro corazón. ¿Amén? Bien, ahora, después del énfasis de cada uno, llamo la atención porque también hay otro énfasis. Y aquí quiero enfatizar. Mire el versículo 10, donde dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Bien, llamo la atención, ve esa palabra, una frase, no es una palabra, frase. Edifica encima, ¿la puede ver? Es igual a la que sigue, sobreedifica. ¿La ve? ¿Ve el versículo 12? Si sobre este fundamento alguno edificare, ¿lo ve? Es la misma de las otras dos. Y si lo ve en el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿la ve? Las cuatro son la misma palabra. Es una palabra, se las voy a decir, una palabra compuesta. Epi oikodomeo. Muy sencillo. Epi, otra vez, sobre. Como por ejemplo, episcopo, que vigila, que ve por encima. Epidermis, sobre la piel. Y oikodomeo es una palabra muy utilizada por Pablo, que significa construcción de una casa. Oikos, ¿la he escuchado? Casa, y demos significa construir. Entonces, aquí hay un énfasis.
¿Vio el primer énfasis? Cada uno. ¿Y sabe cuál es el segundo énfasis? Sobre edificar. Y en eso quiero que enfaticemos, que cada uno tiene una responsabilidad, hermano. Cada uno de nosotros. Claro, el Espíritu Santo lo va a hacer en el corazón. Tenemos siempre que colocar eso entre paréntesis. Por ejemplo, Juan 16. Cuando el Espíritu Santo venga, ¿él qué va a hacer? Convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿Bien? Le va a decir, mundo, usted está en pecado. Pero si usted se arrepiente de su pecado, ¿qué va a suceder? La justicia de Cristo va a ser en su vida. Pero si mundo, usted no se arrepiente, ¿sabe qué va a pasar? El juicio por el pecado va a caer. Eso va a hacer el Espíritu Santo. Ahora, pregunto, ¿el Espíritu Santo viene desde la eternidad y empieza a evangelizar a cada persona en el parque? Lo hace a través de la iglesia. Claro, puede colocar en el corazón de alguien alguna revelación de Jesucristo, pero el Espíritu Santo le va a decir al mundo que está en pecado a través de la misma iglesia. 2. Jesucristo en Mateo 16, que lo leímos ahorita, dijo, yo edificaré mi iglesia. Pregunto, ¿Jesucristo está descendiendo desde el trono para ir a evangelizar al vecino, al primo, al amigo? Lo está haciendo a través de la iglesia. Claro, por ejemplo, países tan difíciles como los del Medio Oriente, la ventana 40-20, en esos países Jesucristo se le aparece a esas personas de esa región. Bien, está bien. Pero la iglesia va a ser, Jesucristo va a edificar la iglesia a través de lo que dio por el Espíritu Santo, que son dones. ¿Qué es un don espiritual? La capacidad que tiene todo cristiano para ayudar a la sobreedificación de la casa de Dios. Es un don espiritual que viene por vía sobrenatural. ¿Bien? Entonces, hermano, el énfasis es cada uno sobre edificación. Y en eso queremos sentarnos. Bien, vamos al 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitectón, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Bien, Pablo reconocía que aunque había recorrido medio mundo, aunque había fundado muchas iglesias, aunque tenía un buen número de colaboradores espirituales, él reconoce que lo que ha hecho no proviene de él. Hermano y hermana, todo talento, todo buen testimonio que surge en su vida no es suyo. Procede del cielo. Hermano, es que usted no me ha visto cantar a mí. Gracias al Señor que canta como un ángel, pero recuerde que eso no fue dado. Hermano, usted no sabe que yo he evangelizado toda mi cuadra. Aleluya, hay que seguir haciéndolo. Proviene del cielo, hermanos. Y el Señor muestra con esto que nos llama a obrar conforme a su poder. ¿Bien? Entonces Pablo, como perito arquitecto, hizo algo. Puso el fundamento, o sea, fue para Corintio, evangelizó en Corintio, colocó el fundamento mediante la predicación del evangelio e inició la iglesia en Corintio. ¿Bien? Y ustedes saben que una de las especialidades de Pablo era el diseño y la construcción de tiendas. Ahora, cuando el Señor lo salva, su especialidad es el diseño y la construcción de fundamentos espirituales. Lo que aprendió en su vida natural, ahora empezó a aplicarlo en su vida espiritual. Bien, llamo la atención acá. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Bien, en la casa de Dios no se tiene que volver a echar el fundamento cuando ya está puesto. ¿Bien? El que ya creyó en Jesucristo, no tenemos que volver a evangelizarlo para que se salve, porque ya el Señor lo salvó. Ya le colocamos el fundamento, que es Jesucristo muerto por nuestros pecados. Aquí Pablo lo que habla es que ya sobre el fundamento puesto se tiene que seguir edificando lo que ya se inició. Se inició una obra
una construcción de un edificio, y ese edificio ya que se colocó el fundamento, ahora tiene que empezar a levantarse los muros, hermanos. ¿Bien? Todos los que sobreedifican sobre el fundamento puesto que es Jesucristo, ojo, deben tener cuidado cómo lo hacen, hermano. Aquí la advertencia es del sabio arquitecto, de una persona que había sido instruida, que había aprendido de parte del Señor. Y ahora se dirige a cada una de las personas que están participando en la obra espiritual de la casa de Dios. Ahora, llamo la atención a algo, mire su Biblia. Versículo 10, otra vez. Mire su Biblia al final, dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Llamo la atención a ese verbo ver, mirar. ¿Usted no ha visto que en la Biblia el Señor siempre nos llama a mirar? Por ejemplo, lo conocemos, Salmo 133. Mire, o sea, David, cuando iba subiendo a Jerusalén en las fiestas, que son uno de los salmos de la subida, se dio cuenta que era tan precioso los hermanos juntos. Lo percibió y le dice, ¿sabe qué? Ahora ustedes vean lo que yo vi. Mirad cuán bueno. Pero también el Señor mismo, para allá en Josué, le dice a Josué, Josué, ¿sabe qué? Mira que te mando y que seas valiente. ¿Bien? Pero también por allá en Colosenses, en el capítulo 4, a Arquipo se le dice, mira que cumplas tu ministerio. Entonces mire que esa exhortación de ver, de considerar, siempre está en la Biblia. Entonces ahora aquí el énfasis es mire, y está en imperativo. O sea, hay un mandamiento del Señor. ¿Qué nos manda el Señor a todos nosotros? ¿A mirar qué? ¿Cómo estamos sobre? Ojo que ese es el énfasis. ¿Por qué sobre edificar? Porque ya tenemos el fundamento. Entonces, hermanos amados, hermanas amadas, ¿cómo estamos edificando encima? Esto es un llamado para considerar mi vida cristiana, en mi interior. ¿Cómo estamos edificando encima, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? Claro, por el Espíritu Santo, siempre tenemos ese cuidado. ¿Qué estamos haciendo a través del Espíritu Santo para que nuestra vida cristiana pueda florecer? Usted cultiva una vida gruesa, fuerte de oración. Usted tiene una vida robusta de oración. Porque esa es una de las maneras en que usted y yo vamos a sobreedificar. Hermano, ¿sabe qué pasa cuando un cristiano no ora? Es un cristiano que es como un carro en gasolina. Siempre toca empujarlo. ¿Sabe qué pasa cuando un cristiano no ora? No conoce la voluntad del Señor. Todavía no sabe discernir si esto es bueno o esto no le agrada al Señor. Cosas que son naturales de poder entender. Entonces, hermano, ¿qué o cómo estamos sobreedificando encima? ¿Cómo nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, estamos ayudando a que la iglesia pueda avanzar hacia la madurez? ¿Cómo? ¿Cómo estamos colaborando? ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Qué estamos haciendo? Mire cada uno cómo sobreedifica. Esto es un llamado de responsabilidad cristiana, hermano. Claro, ¿somos salvos por gracia? Por supuesto. ¿No somos salvos por obras? Por supuesto. Pero sí somos salvos para obrar las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermano, aquí vemos nosotros en la Biblia siempre una conjunción entre la gracia y la responsabilidad.
siempre. Y acá hay un fuerte llamado del Espíritu Santo a mirar, hermanos. ¿Cómo estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos ayudando a que la iglesia pueda, cómo estamos ayudando al liderazgo, por ejemplo, de la iglesia? Ancianos, pastores, obispos, para que ellos puedan predicar la palabra adecuadamente. ¿Cómo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos ayudando para que la iglesia sea sobreedificada, hermano? ¿Cómo podemos ayudar nosotros, con la gracia de Dios, mire cada uno cómo sobreedificar? ¿Cómo podemos ayudar a que nuestra asamblea esté firme? ¿Cómo podemos ayudar a que nuestra asamblea vaya madurando? ¿Cómo podemos ayudar a que nuestra asamblea, los hermanos, se vuelvan en oración al Señor? ¿Cómo podemos ayudar a que los hermanos puedan ser más fieles? Claro, recuerde que lo dijimos, con la gracia de Dios. No es nuestras fuerzas, pero somos llamados a eso. Somos llamados a meditar en eso, hermanos. Mire cada uno qué estamos haciendo en esa piedra que estamos colocando en el gran edificio de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros mismos. Tiene que empezar por una realidad en nuestro corazón. ¿Cómo nosotros sobreedificamos nuestra propia casa? ¿Cómo usted ayuda a su esposa? ¿Cómo usted ayuda a sus hijos? ¿Cómo está usted delante de la presencia del Señor? ¿Qué usted está haciendo para que con la gracia del Señor usted mismo pueda tener un avance en la fe? ¿Usted pasa tiempo de rodillas delante de su Señor? ¿Usted tiene un gusto por su palabra? ¿Usted es discípulo de la presencia de Cristo o es discípulo del TikTok? ¿Ve? Entonces, hermano, tenemos que mirar qué estamos procurando en nuestra vida cristiana, porque ciertamente vamos a darle cuenta al Señor de eso. Cada uno mire. Bueno, es un llamado a observar nuestra vida cristiana. ¿Será que los intereses de Cristo se están volviendo mis intereses? ¿Su reino acá en la tierra? ¿Ven, hermanos? ¿Cómo la palabra hace eso? Entonces aquí hay una responsabilidad de cada uno de sobreedificar y mirar lo que cada uno está sobreedificando. Bueno, yo creo que nosotros como cristianos siempre tenemos un momento en nuestra experiencia de vida que tenemos que hacer un alto. Un alto, y que el Espíritu Santo, que la palabra y la iglesia nos ayude a considerar ese alto en nuestra vida, porque siempre necesitamos volvernos al cielo. Siempre necesitamos reorientar nuestra vida. ¿No le ha pasado que cuando está, por ejemplo, en campamentos, en comuniones, usted llega a su casa y se ha dado cuenta que usted necesita corregir esto, necesita enfocarse en esto, necesita dejar un poco más esto? ¿Vamos entendiendo? ¿Bien? Entonces, hermano, mire, todos, cada uno mire cómo estamos sobreedificando tanto nuestra vida personal, matrimonial, familiar, como nuestra vida eclesial, hermanos. Tome por cultura del reino que su familia escuche la palabra. Saque un momento para que su esposa, para que su hijo escuchen lo que dice el Señor. Mire qué está haciendo usted para eso. Claro, la salvación de nuestros hijos viene de nuestro Padre Celestial. Pero hermano, aquí hay un llamado a que nosotros miremos todos y consideremos. ¿Amén? Bien, vamos al 10. Vamos al 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿qué? Jesucristo. O sea, no hay otro fundamento sobre el cual el edificio va a ser edificado más que Jesucristo muerto por nuestros pecados, crucificado por nuestros pecados. Y cuando ese fundamento se pone, no se puede volver a repetir. ¿Bien? Entonces el apóstol había puesto el fundamento de la iglesia en Corintio, y ese fundamento era Jesucristo, su persona y su obra. Eso nada lo puede cambiar. Eso es lo básico del edificio de Dios. Esa es la piedra principal y es la piedra angular.
Jesucristo. Bien, 12. Ahora vamos a mirar. Y si sobre, epi otra vez, este fundamento alguno, ahí dice edificare, pero otra vez es sobre edificar. Si sobre este fundamento alguno sobre edificare, ¿qué? Oro, plata, piedra preciosa, madera, heno y hojarasca. Bien, entonces, hermano, cada uno debe estar vigilante en cómo sobreedifica sobre el fundamento que es Jesucristo. Cada creyente, hermano, en su trabajo, en su servicio a la casa de Dios, debería procurar hacerlo con los materiales que están puestos acá metafóricamente. Hermano, porque no se trata de cualquier casa. Escúcheme, amado hermano, hermana, es la casa de Dios. Y ella necesita materiales diferentes. Y acá el Espíritu Santo utilizó dos figuras que son materiales como lo son los materiales que resisten el fuego y como son materiales que no resisten el fuego. ¿Bien? Entonces, hermano, cuando se trabaja en una asamblea local, cuando se predica en una asamblea local, empiezan a verse los frutos y los frutos son comparados acá con estos dos tipos de materiales, hermanos. ¿Bien? Que son materiales duraderos y son materiales perecederos. Bien, usted lo tiene ahí, puede ver las dos figuras. Bien, ¿por qué Pablo utiliza estas dos figuras? Bien, porque hay un elemento central que va a probar nuestra sobreedificación. Hay un elemento central que va a probar que lo que estamos haciendo procede del Espíritu. Hay un elemento central que va a probar si la casa o los materiales que estamos colocando en la casa de Dios van a recibir recompensa. ¿Y sabe cuál es el elemento? Fuego. Ese es el elemento, que es otra metáfora, claro que sí. Bien, entonces, hermano, tenemos que cuando usted y yo estamos viendo que estamos sobreedificando cosas de valor delante de Dios, entonces Dios le llama a eso oro, plata y piedras preciosas. Ustedes saben que el oro en la Biblia hace referencia o figura de la deidad, la plata hace referencia a la salvación del Antiguo Testamento y las piedras preciosas son los materiales aptos para la edificación porque ellas resisten el oro, el fuego. Bien, entonces, hermano, todos estos materiales tienen que ver con la construcción del templo de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando usted y yo estamos aportando por el Espíritu Santo? Cada uno mire cómo sobreedifica. Estamos aportando oro, estamos aportando plata y estamos aportando piedras preciosas. ¿Sabe qué pasa? Cuando estamos aportando eso con la gracia de Dios, pues recibiremos recompensa. ¿Y acaso lo hacemos por eso? No. Lo hacemos por quién es Jesucristo para nuestro corazón. Él es majestuoso, Él es precioso, Él es glorioso. Sin embargo, nos estimula. Y entonces nos dice, si usted me sirve adecuadamente, yo lo voy a galardonar cuando venga. Y le voy a decir, ven, buen siervo. En lo poco fuiste fiel, ven que te voy a poner en lo mucho. ¿No es precioso? ¿No es estimulante para nuestro corazón? Entonces, hermano, mire cada uno cómo sobreedifica. Entonces, eso que hagamos por motivaciones adecuadas, por la dirección del Espíritu Santo, en la comunión con los hermanos, eso que se hace, Dios le llama a eso oro, plata y piedras preciosas. ¿Bien? Y ellas son estimadas de un alto valor delante del Señor, porque al final la Nueva Jerusalén tiene esto. En figura en Apocalipsis, la Jerusalén tiene todos estos materiales, hermanos. ¿Ven? Ahora, si somos descuidados en nuestra comunión,
si no amamos lo suficiente al Señor, sino que nos amamos más a nosotros mismos, si no negamos nuestro yo y le damos todo lo que ven nuestros ojos, sucede que en vez de ayudar a la casa de Dios, va a haber un detrimento en la casa de Dios. Y no vamos a ser recompensados, ojo, positivamente. ¿Por qué lo digo así? Recuerda 2 Corintios 5:10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho estando en el cuerpo. ¿Cómo? Sea bueno. ¿Cómo? Malo también. Hubiera sido mejor que si hubiera quedado en bueno, punto. ¿Cierto que sí? Hubiera sido mucho mejor. Pero el Señor dijo, coma, malo. ¿Ve? Bien, esto es esto. Y lo tipifica con otros materiales, otro trinomio de materiales, que son madera, heno, hojarasca. Hermano, estos materiales no es para el templo de Dios, esto es para una choza. Bueno, no tengo nada en contra de la choza, pero es el templo de Dios, no es eso. Es un edificio de piedras preciosas. Estos materiales no son adecuados para esa construcción, hermano. Bien, y lo particular de estos materiales, lo que trata de dar a entender el texto, es como si fuera un producto del hombre sin Cristo. Bueno, nosotros podemos hacer muchas cosas en la casa de Dios. Podemos saltar, podemos gritar, podemos correr y podemos hacer. Pero asegurémonos que lo que estamos saltando, gritando, corriendo y haciendo venga del Señor. Porque esta es la particularidad. O sea, si usted ve el edificio, no, sí, lo levantaron, pero ve, este edificio no tiene como la piedra preciosa, no tiene como el metal, el oro, la plata. Es un edificio que parece como una choza porque le veo es como heno, como madera y hojarasca. O sea, el edificio se levanta. Y usted puede hacerlo. Y generalmente la religión es lo que hace eso. La religión es Dios sin el hombre. Entonces usted ve el edificio, lo ve levantado, pero como que no se ve bonito. Como que le falta algo. ¿Y sabe qué es lo que le falta? Lo del Espíritu, hermano. Que lo del Espíritu es lo que produce en realidad los materiales necesarios para construcción de la casa de Dios. ¿Vemos esta metáfora? ¿Bien? Entonces, hermano, madera, heno, hojarasca, figuras de la fuerza del hombre, de su sabiduría, sin tener en cuenta al Señor, sin motivaciones espirituales. ¿Ve? Y estos materiales no son duraderos. No son duraderos. No va a durar. Y el Señor se lo va a demostrar. ¿Ve? Por eso mire cada uno que está poniendo. Plata, piedras preciosas, oro. ¿Qué estamos poniendo? Madera, heno u hojarasca. ¿Qué estamos poniendo? En la casa de Dios. Recuerde, mire cada uno con el Espíritu Santo. Claro que sí. Bien. 13. La obra de cada uno se hará manifiesta. Ojo, Biblia. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. ¿Ve esa palabra probar? Al final, esa palabra probar es la palabra griega dokimazo. Significa que es como cuando usted prueba el oro o un metal precioso para saber si es verdadero. Entonces significa más o menos así: probar para aprobar. ¿Sí entendemos? Probar para aprobar. Bien. Entonces, hermano, va a haber un momento en que nuestras obras, madera, heno, hojarasca o piedras preciosas, metal, oro, plata, van a ser probadas. Y Pablo dice, mire su Biblia, el día la declarará. Mire su Biblia. ¿Sabe cuál es este día? El día en que Jesucristo venga.
Ahí lo conectamos todo. Aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Ese día el Señor va a cumplir su promesa de que a cada uno lo recompensará conforme a su obra en el tribunal de Cristo, donde se examinarán todas nuestras obras, sin excepción. No es un tribunal para salvación. Romanos 8:1 del texto de la Biblia textual: ahora pues ninguna condenación hay para el que está en Cristo, porque la condenación quedó extinguida para el que cree. ¿Ve? Entonces, hermano, ahí, cuando dice el día lo declarará, es donde se van a examinar el modo de trabajar de los sobreedificadores. ¿Y cuál va a ser la base? Mira el texto. En el 13, la obra ¿de quién? ¿Eso no le parece que eso suena a responsabilidad? Sí. Responsabilidad por el Espíritu Santo. La obra de cada uno, o sea, esa es la base del examen, hermano. No se trata de definir si se salva o no. Se trata de definir si se le va a galardonar. ¿Bien? Pues por el fuego será revelada. ¿La ve ahí? O sea que el modo del examen es el fuego. ¿Sabe qué hace el fuego? El fuego tiene una particularidad, y es que vuelve la materia a su último estado, a la ceniza. ¿Bien? Pero aquí el fuego, literalmente, o sea, el fuego no es algo literal. ¿Sabe qué es el fuego acá? Los remito a la visión de Juan en Apocalipsis en la isla de Pasmo, cuando vio al Señor y tenía una particularidad sus ojos. ¿Cómo? Y no es que literalmente tenga una llamita ahí que usted, ay sí, tiene una llamita, no. Significa que Él tiene una mirada escudriñadora, que lo ilumina todo y lo saca todo a la luz. ¿Bien? Entonces el fuego es la mirada escudriñadora de Cristo, que sus ojos como llama de fuego iluminan todo lo que hemos hecho y quema lo que no se edificó con los materiales propios de la edificación de la casa de Dios, que son madera, heno y hojarasca. Entonces ahora vamos a sacar un montón. Coloque madera, coloque heno y hojarasca con fuego y coloque aquí oro, piedras preciosas y plata con fuego. ¿Cuál permanece? Mis padres eran orfebres. Mi mamá trabajaba con el oro y con la plata. Y yo de niño, entonces ellos compraban un oro que era un oro sucio, pero ellos lo pasaban por un proceso de restauración. Entonces utilizaban un recipiente metálico, colocaban el oro sucio y quebrado y le pasaban fuego, un soplete. Y cuando el fuego pasaba el oro, toda la impureza del oro se iba quedando. Entonces lo cogían después, lo metían a otro recipiente y cuando lo sacaban empezaban a trabajarlo y quedaba limpio, quedaba lindo. ¿Usted se imagina donde pudiésemos trabajar la madera así? La madera apenas huele el fuego, se desaparece. Entonces en esta metáfora lo que el Señor está diciendo es que en ese día va a mirar si lo que hicimos va a durar o no va a durar, hermanos. Ese día. Hermano, por eso entonces exhortamos urgentemente a la comunión unos con otros. Por eso exhortamos urgentemente a que nos expongamos siempre a la predicación de la palabra. Por eso nos exhortamos fuertemente a que nos amemos y estimulemos al amor unos con otros. Y ahí termina el texto: el fuego, la obra de cada uno, cual sea. Señor, pero yo evangelicé la mitad de la India, la mitad de Bolivia, la prueba acá, cual sea, no importa cuál sea. Señor, yo alquilé un avión y tiré tratados del cielo, la que sea. La que sea, tiene que pasar por la mirada escudriñadora del verbo de Dios. Tiene que pasar, hermano. ¿Ven?
Y terminamos, versículo 14. El fuego la probará, doquimazo. Si permaneciera la obra de cada uno que sobreedificó, otra vez, ¿recibirá qué? Ay, hermano, pues él no tiene por qué hacerlo, ¿cierto? Claro, él no necesita, digamos, hacer, pero lo va a hacer. Le dice, si usted me sirve, si usted se entrega a mí, si usted trabaja para mi reino, por amor a mí, pues también yo lo voy a recompensar. Esta palabra recompensa en el griego mistos significaba la paga por el salario para un soldado romano. Salario viene de sal, al principio le pagaban con sal, ¿bien? Salario, ¿bien? Entonces, hermano, mira acá que para que el que edificó o sobreedificó conforme a la voluntad de Dios, conforme al poder de Dios y conforme al Espíritu Santo, le están guardadas unas ciertas recompensitas en el cielo. ¿No le alegraría su corazón que en ese día nuestro Señor lo llame por nombre y usted salga contento de ahí? Reciba. O sea, recuerde lo que hablamos en estos días en el campamento. Los hermanos citaban un texto en primera de Juan 2, creo que es el 27, 28, decía que no nos alejáramos de él avergonzado en su venida. O sea, tiene que ver es con esto, hermano. Tienes que ver con esto. ¿Bien? Recibiremos recompensa. 15, si la obra de alguno se quemare, ¿por qué? Porque hay fuego. Él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Bien? Entonces, si la obra de alguno se quema, ¿por qué se quema? Porque no resistió la prueba. ¿Por qué no resistió la prueba? Porque no miró que lo que estaba sobreedificando en la casa era madera, heno y hojarasca. Todo lo natural, todo nuestro carácter sin tratar, todo nuestro egoísmo, todo nuestro amor propio, todo nuestro desinterés por el reino de los cielos. Y así hay veces queremos venir a la comunión. Entonces, hermano, no pasa la prueba, no resistió la prueba porque no miramos que lo que se puso era madera, heno y hojarasca. Y cuando el Señor entonces mira esa obra, le va a decir, esto se lo ha llevado el fuego. No vas a poder ser recompensado. Él sufrirá pérdida. ¿Pérdida de qué? Mira el texto. Del galardón. Eso es lo que se va a perder. Podemos ser galardonados positivamente o negativamente. Hermano, ¿estamos viviendo para eso? ¿Usted quiere vivir también para eso? Claro, vivimos por quien es Jesucristo. Pero también usted ha pensado en eso. ¿Ha pensado en ese momento? En ese momento donde usted podría recibir una recompensa del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Su vida no gravita, ¿entienden la palabra? Su vida gravita alrededor de eso. ¿Se mueve también su vida cristiana alrededor de esto? Sí, hermano. Nuestra vida cristiana debe también moverse alrededor de eso. Porque es una realidad que el Espíritu Santo nos muestra por la palabra. Y termina diciendo que este va a perder, si bien él mismo será salvo, aun que así como por fuego. O sea, así es como si la persona lograra apenas salvarse de un incendio, así como por, casicito me quemo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es que no estamos hablando de la salvación eterna, estamos hablando del galardonamiento. Entonces se logra salvar como quien se salva del fuego. ¿Ah? Sí, entonces el Señor acá los sacará como si estuviera a punto de quemarse, porque no se va a quemar porque es su hijo. Pero sin lugar a dudas, este creyente va a tener pérdida. Hermano, y de verdad, nuestro corazón no está sirviendo para eso.
nuestra vida cristiana no se está viviendo para eso. Nuestra vida cristiana no se está experimentando para eso. Nosotros tenemos un alto llamamiento como cristianos y pedimos al Señor de los cielos que por su gracia y su espíritu podamos responder con fe al alto llamamiento. ¿Cómo respondemos por fe? Cada uno mire cómo está sobreedificando. Amén. Amén, hermano. Vamos a concluir por ahora.